Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca de las técnicas de separación. Las técnicas de separación, como su nombre lo dice, son un conjunto de procedimientos que son estandarizados, que se utilizan en muchas industrias para la purificación de alguna sustancia. Las técnicas de separación tenemos muchas, como las que podemos observar aquí en este gráfico. Tenemos, por ejemplo, esta que sería el tamizado, este sería magnetización, esta sería una por dilución o decantación. Aquí tenemos también centrifugado, filtración y destilación. Serían las más comunes. Existen otras técnicas, pero estas podríamos hablar que son las más comunes utilizadas en la mayoría de las industrias y muchas de ellas también son utilizadas en la vida cotidiana. Tenemos como primero la destilación, y la destilación es una técnica de separación importante en la cual se basa que aquí vamos a encontrar dos sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición. Se utilizaba mucho en algunos barcos, como por ejemplo los cruceros que tenían gran cantidad de gente y demandaban gran cantidad de agua dulce. Entonces muchos de ellos vienen dotados con plantas destiladoras. Otra industria que utiliza esta técnica es la industria productora de licor, ya que destila para purificar el alcohol. También otra es la industria de hidrocarburos. La gasolina también sufre un proceso de destilación un poquito más complejo. Esta es destilación simple, que se llama destilación fraccionada. Pero su fundamento sigue siendo el mismo. Se basa en una técnica de separación de los diferentes puntos de ebullición de alguna sustancia. Aquí estamos viendo un destilador casero de alcohol. Tiene el mismo fundamento. Aquí está una chimenea que le está aplicando temperatura a esto que observamos aquí, a esta mezcla de alcohol y otras sustancias. Luego aquí viene un refrigerante y aquí ya va a terminar el destilado. Entonces todo se basa en los diferentes puntos de ebullición de las sustancias. Aquí tenemos el tamizado. Este tamizado también es llamado cribado. Es un método mecánico para separar dos sólidos formados por partículas de tamaños diferentes. Consiste en pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un sedazo o por un filtro. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, podemos observar que esta técnica también la utilizan mucho en la construcción cuando necesitan purificar la arena, que no queden piedras o grava, así como se observa aquí, y que únicamente pasen los granos finos. Este sería un tamizado. Lo mismo como observamos aquí hay un tamizado de arena pequeño. Aquí quedan todas las partículas grandes que no son capaces de pasar por los poros. Este proceso se llamaría tamizado. Nosotros también lo aplicamos en nuestras casas, en la vida cotidiana, cuando por ejemplo fabricamos un jugo, hacemos un jugo, por ejemplo de cualquier fruta que necesitamos, tiene muchas partículas flotantes, sólidas, que son desagradables, que estuvieran presentes, las podemos sacar y purificar esa sustancia por medio de una filtración o tamizado. Aquí tenemos la filtración, que sencillamente sigue siendo un tamizado, pero el tamizado se le llama así cuando son partículas sólidas. Y la filtración se le llama cuando hay una partícula sólida disuelta en una partícula líquida, en un líquido, en una solución líquida, como observamos aquí. Entonces la filtración se denomina el proceso unitario de separación de sólidos de una suspensión a través de un medio mecánico poroso, también llamado tamiz, criba, sedazo o filtro. Este es el papel filtro. Entonces nosotros, por ejemplo, este es el mismo fundamento que utilizan los filtros de agua que utilizan en algunas de nuestras viviendas. El agua pasa por allí, todas las partículas sólidas que pudieran estar presentes o que pudieran quedar en ese agua y quedan atrapadas en el filtro. Y únicamente aquí lo que va a quedar es el agua pura, sin ninguna partícula sólida, porque quedaron atrapadas en el filtro. Este es un aparato de filtración mecánica que se llama filtración por membrana. Este se utiliza mucho para evaluar en los laboratorios, para evaluar la pureza del agua potable. Como el agua potable se supone que no debe tener bacterias, entonces se coloca aquí un filtro con una capacidad de 0.45 nanómetros. Y ese filtro se agrega luego agua en este lugar, se llena este vasito de agua. Y luego este filtro esta bomba empieza a succionar para que el agua pueda pasar por ese filtro tan pequeño que atrapa las bacterias. Luego este filtro se quita cuando se pasó todo el agua por ese lugar. El filtro se quita y se cultiva, se coloca en un medio de cultivo para observar si hay crecimiento bacteriano o no. Entonces se verifica la pureza del agua potable.
Aquí tenemos la decantación. Este es un método físico utilizado para la separación de mezclas heterogéneas, el cual se usa para separar un sólido de uno o dos líquidos de diferente densidad. Por ejemplo, lo más común es encontrar agua y aceite. Si uno de estos dos tiene una impureza, nosotros le agregamos agua al aceite, si es el aceite, y luego lo mezclamos, lo agitamos fuertemente con el fin de que las impurezas queden distribuidas uniformemente en los dos líquidos. Luego empezamos a separar el agua y cambiamos el agua nuevamente. Y de esa manera, cada vez que repetimos el ciclo, el aceite se va purificando cada vez más. Podría ser cualquier otro líquido, pero en este caso tomamos, por ejemplo, agua y aceite, que son los más comunes y los más fáciles de trabajar. Este mismo procedimiento nosotros lo realizamos en nuestras casas, en la vida cotidiana también. Por ejemplo, las personas que cocinan también utilizan este método en sus casas para, por ejemplo, cuando lavan algún alimento, como por ejemplo el arroz se lava y luego se bota el agua que queda sucia y queda el arroz allí. Entonces, cada vez que nosotros hacemos ese ciclo, estamos haciendo un ciclo de decantación. Un ciclo de decantación. Aquí tenemos la cromatografía. Esta es una técnica también de separación en la cual se desea conocer qué componentes son los que tiene la sustancia problema, la sustancia con la cual nosotros vamos a analizar. Esta cromatografía tiene muchas utilidades en todos los campos del saber, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en la parte alimenticia, en los alimentos, cuando nosotros procesamos un alimento y queremos comercializarlo, nosotros necesitamos hacer una cromatografía. Particularmente podría ser una cromatografía gaseosa para poder identificar el contenido proteico de vitaminas, minerales de todo ese alimento. Esa podría ser una utilidad, pero también tiene otra utilidad más importante, sobre todo en la industria de toxicología, en la industria clínica, donde por ejemplo si hay una persona que se quiere evaluar por qué falleció en la parte forense, si fue por un tóxico, por cualquier molécula tóxica, entonces se mandan muestras de ese paciente al cromatógrafo de gas y él identifica el tipo de sustancia que tiene la persona que le causó el deceso o la intoxicación, o lo que queremos ver y en qué concentración se encontraba. Es una técnica muy interesante por eso, porque nos dice la sustancia o sustancias y la concentración en que ellas estaban. Tenemos la centrifugación, que es la técnica más utilizada en clínica. Podríamos decir que en clínica se utiliza, sobre todo en laboratorios clínicos, bioquímica clínica, se utiliza esta técnica a diario. No hay un día que no se utilice la técnica de centrifugación. Y esta técnica de centrifugación consiste en que nosotros le vamos a tomar una muestra a un paciente. Le tomamos una muestra a un paciente, una muestra de sangre. Esa muestra luego la pasamos a este equipo que se llama la centrífuga, que es lo que hace es dar vueltas, así como lo observamos aquí. Y luego de cierto tiempo, de específicamente 10 minutos a 3500 revoluciones por minuto, nosotros vamos a obtener un sedimento, que es lo que está aquí abajo, y un sobrenadante, que es todo este líquido que queda aquí arriba. Y con este líquido que queda aquí arriba es que nosotros realizamos todas las pruebas de laboratorio: glicemia, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, incluso las pruebas infecciosas se realizan con este sobrenadante. Entonces es una técnica de separación en la cual se basa en aplicar fuerza centrífuga a la muestra, y vamos a obtener un sedimento que se va al fondo y un sobrenadante que nos queda arriba. Tenemos otra técnica que es la cristalización. Es un proceso químico por el cual a partir de un gas, un líquido o una disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal. La cristalización se emplea con bastante frecuencia en química para purificar sustancias sólidas. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí que estamos aplicándole calor para concentrar un tipo de sustancia. Luego esa sustancia la tenemos que pasar por una filtración y luego la colocamos a secar para que se cristalicen, se formen cristales y nos quede de esta manera. Entonces, con esa técnica purificamos sustancias. Listo. Miramos la magnetización, que esta es otra técnica de separación también muy importante. Esta casi nosotros no la utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero sí se utiliza sobre todo en las industrias de reciclaje. Nosotros, nuestro país es un país que está incursionando apenas, aunque se produce bastante reciclaje, pero está incursionando apenas en el reciclaje. Entonces esta es una técnica importantísima para separar los metales del otro tipo de sustancia que pueda estar en las basuras, porque estamos hablando de reciclaje. El reciclaje son sustancias o cosas, objetos que ya han sido desechados. Y lo que necesitamos en este caso con la magnetización son los metales.
los metales. Aquí se obtiene todas las clases de metales que ustedes menos se imaginen. Oro se obtiene aquí en cantidades, cobre, metales que son muy costosos y los obtenemos de una manera gratuita en la basura. Claro, obviamente se necesita maquinaria especializada, personal especializado que haga esto, pero es una técnica muy importante. Entonces lo que consiste es que aquí están todas las basuras y se coloca un imán de alta concentración, un imán muy fuerte que atraiga todos los metales y se van separando los metales. O sea, lo que no es metal va quedando allí y los metales van subiendo, se quedan con la sustancia, se van separando con el imán grande. Bueno, esto sería todo lo que les quería presentar por hoy. Muchas gracias y bendiciones a todos, jóvenes.